Muy buenas tardes, chicos. Por favor, registren su asistencia en el chat, presten atención a la lista. Mayerly Torres, Presente. Víctor Navarro, Presente. Paula Lema. Presente. Muy bien, chicos, vamos a empezar lo que es la clase del día de hoy con el siguiente tema, lo que es origen y causas de las migraciones hacia América Latina. Principalmente las migraciones hacia América Latina tienen múltiples orígenes y causas que han evolucionado a lo largo de la historia. ¿Cuáles son unas de las principales causas? En base a lo que es la colonización europea, que fue en el siglo XV y XVIII, con la llegada de los europeos, especialmente los españoles y portugueses, a principios del siglo XV, en el cual comenzó lo que es ya un proceso masivo de colonización. Esto resultó en la migración de miles de colonizadores, misioneros y sobre todo aventureros a lo que son a las Américas. Otra de las causas es la esclavitud africana, referente a lo que es el siglo XVI hasta lo que es el siglo XIX. Durante este periodo colonial, millones de africanos fueron traídos en condiciones de esclavitud para poder trabajar en plantaciones y minas. Este movimiento forzado representa lo que es una de las grandes migraciones en lo que es la historia del continente también. Otra de las causas también es lo que es la inmigración europea desde el 19 hasta el 20, ya que a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, con la industrialización y la crisis europea, muchos europeos, particularmente de países como España, Italia, Alemania y también Polonia, emigraron lo que es América Latina en busca prácticamente de nuevas oportunidades, tanto económicas y sociales también. Otra de las causas es lo que fue la crisis política y social en los siglos XX y XXI, donde los conflictos políticos, las guerras civiles, las dictaduras en varios países de América Latina, así como han provocado en su momento lo que es la migración en personas que buscaban en su momento lo que es la paz y sobre todo lo que es la estabilidad también. Y por último, una de esas causas también fue lo que es las migraciones internas, es decir, que muchas personas dentro de lo que es América Latina también migran a áreas específicamente como urbanas, en busca de mejores oportunidades económicas en lo que es la educación y sobre todo en lo que son los servicios de salud. Ustedes en este momento van a identificar cuáles fueron esos destinos que se dieron a conocer en base a lo que son las migraciones hacia América Latina, principalmente España, donde la principal razón fue la violencia provocada por la guerra civil en la década de 1930. ¿Cuáles fueron esos destinos? Fueron los siguientes. Mayerly, Los principales destinos. La zona templada de América del Sur recibió la mayor cantidad de inmigrantes. En México, la inmigración no llegó ni a 24.000 personas entre 1904 y 1924, debido a la inestabilidad causada por la Revolución Mexicana. La migración en Cuba fue casi exclusivamente española. A Venezuela, la llegada cerca de 300.000 europeos entre 1905 y 1930, pero solo unos 30.000 se establecieron en el país. Uruguay, a mediados del siglo XIX, multiplicó por 7 su población. A Chile llegaron cerca de 200.000 personas. Árabes, pequeñas cantidades de sirios y libaneses migraron sobre todo a Argentina, aunque desde a finales del siglo XX se convirtieron en numerosos minorías en varios países latinoamericanos. gracias Mayerly. Muchas de las causas de estas migraciones fueron los factores económicos, lo que es la desigualdad, lo que fue la pobreza,
factores políticos, conflictos, violencia, lo que es inestabilidad política también, por ende se llevó a lo que es la migración. Adicional también hay otros destinos. Víctor, Italia. Los italianos fueron los inmigrantes en América Latina por excelencia. Hu- Huían de la Segunda Guerra Mundial y, finalizada esta, siguieron llegando a Latinoamérica en busca de mejores condiciones de vida. Alemania. Tan, tan, Tanto judíos que había del Holocausto como funcionarios nazis que escaparon de la justicia al finalizar la Segunda Guerra Mundial, escogieron Argentina y Brasil como sus destinos para rehacer su vida. Portugal. Entre los años 40 y 80 del siglo XX, llegaron más de 70.000 portugueses a Venezuela. Croacia. Los primeros llegaron a mediados del siglo XXI, escaparon de las guerras en la zona de la peste que azotó a la región del mar Adriático. Grecia. La mayoría llegó a principios del siglo XX. Luego, no, algunos no, ay, algunos como aventureros, otros ayu- no, perdón, huyendo de la Primera Guerra Mundial y de la catástrofe de Esmira. gracias, Víctor. Continúe, Paula. Asiáticos. A mediados del siglo XIX, en las haciendas costeñas de Perú, Paula. contrataron chinos como mano de obra en países como Venezuela, donde se dedican al comercio minorista. La comunidad china se ha multiplicado desde las últimas décadas del siglo XX. A Brasil. A Brasil llegó un importante número de japoneses tras la Segunda Guerra Mundial. Europa del Este. Escapaban de persecuciones raciales y genocidios. Entre ellos se encuentran judíos polacos, húngaros y checos, que huyeron a partir del siglo 1930. Los armenios llegaron en las primeras décadas del siglo XX. Ellos escapaban de la persecución étnica de parte de los otomanos, en la actualidad Turquía. Rusia, le faltó Rusia. Rusia. Varios comunistas huyeron durante la guerra civil. Bien, muchas gracias. Como se pueden dar cuenta, hay muchos destinos en la cual se presentó prácticamente lo que son las causas de migración. Una de ellas, como les indiqué, fueron los factores económicos en la búsqueda de empleo, la falta de oportunidades laborales en países de origen, así como mejores salarios y condiciones de trabajo, son clave, perdón, para lo que es impulsar lo que es la migración. También lo que es la desigualdad, ya que la alta desigualdad, tanto económica y la pobreza en ciertos países, hacen que las personas busquen más que todo una mejor calidad de vida en otros lugares. También les hablé acerca de los factores políticos como conflictos y violencia, lo que es la violencia de guerras civiles, lo que es la represión política, que llevan a muchas personas a huir de sus países en busca de seguridad, lo que es también la inestabilidad política, ya que diversos sistemas políticos corruptos y inestables pueden motivar a la población a emigrar en busca de un entorno mucho más seguro y democrático, pues, ¿no? Factores sociales también, como la reunificación familiar, que muchas personas migran para poder reunirse con familiares que ya se han establecido principalmente en América Latina. También
lo que es la educación también. La búsqueda de mejores oportunidades educativas puede ser un motivo principal y muy fundamental para poder dejar lo que es el país de origen. También estos factores ambientales, también como desastres naturales, el cambio climático y los desastres naturales como sequías, inundaciones, tormentas han comenzado también a influir también en lo que son las migraciones, ya que afectan lo que es la capacidad de las personas para lo que es vivir en ciertas áreas. Si estamos hablando de lo que son las migraciones hacia América Latina, en sí son como un proceso muy complejo y muy multifacético, influenciado más que todo por una combinación de diversos factores, tanto económicos como sociales, políticos, ambientales y culturales también, que a lo largo de la historia, las diferentes olas de migración que se han conllevado han contribuido más que todo a la diversidad cultural y socioeconómica también de lo que es la región y continúan también modelando lo que es un futuro, pues, ¿no? En esto se basa lo que es el origen y causa de las migraciones. ¿Qué les pareció, chicos, el tema del día de hoy? Bueno, a mí por mi parte me pareció un tema muy interesante del cual hablar, ya que no solo nos habla de lo que son de las causas de la migración en lo que era América Latina. Por ejemplo, que la mayoría, se podría decir que de migraciones fueron o por buscar una mejor vida, ya que en su país de origen estaban pasando por un momento el cual crítico, por ejemplo, que se habla de España, que la principal razón fue la violencia que fue provocada por la guerra civil en su momento, pero algunos era por algunas faltas ¿cómo se llama? Algunas faltas de requerimiento en su país. Así que decidieron emigrar, pero una gran mayoría también fueron escapando de lo que eran conflictos. Por ejemplo, Italia, escapando de lo que era de la Segunda Guerra Mundial, también como los animales. Bueno, en su caso sería específicamente eh, los alemanes que provocaron el holocausto, los nazis escapando hacia lo que era en sí Argentina y Brasil, como un destino como para reanudar su vida. También como Rusia, también que estaba escapando de lo que era una guerra civil. Croacia, que estaba pasando por problemas en su momento en el país, Grecia igual, etcétera, etcétera. Lo que quiero dar a entender es que prácticamente estas personas escaparon de su país para encontrar lo que era una mejor vida, escapando de guerras, necesidades, hambre, etcétera, para encontrar lo que era un hogar en Iberoamérica o América del Sur, para lo que era rehacer su vida de nuevo, tanto como desde los españoles hasta los asiáticos. Gracias, Víctor. ¿Quién más desea hablar? Como conclusión, yo podría decir que la migración se debió a que muchos países comenzaron a tener las crisis económicas por las guerras que eran en ese entonces, otros querían eran evitar esas guerras. Entonces lo que hicieron fue emigrar de un país a otro, pero también hay otros que son como Alemania, que dice que ellos prácticamente estaban huyendo de lo que era la justicia, ya que decían que muchos se refugiaban en otros países después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, ya que muchos eligieron como nuevo lugar para empezar sus nuevas vidas en lo que era Argentina o Brasil, ya que ahí podían tener una vida sin la justicia que era de su propio país y tener una libre albedrío y hacer lo que sería su vida. Hay otros que simplemente se fueron por la crisis económica para poder tener una vida mucho mejor y tener lo que sería una vida llena de paz.
En otros casos, sí fueron huyendo por lo que era la mayor parte de las guerras, que en ese entonces no se estaba tan seguro en su propio país por eso de las guerras, las bombas y también como la escasez y las crisis económicas estaban en ese tiempo tomando bastante impulso. Y también como hubo varios comunistas en eso de las guerras civiles. Todo eso indicó que los países comenzaran a migrar a varias partes para tener una mejor vida, ya sean asiáticos, europeos, rusos, italianos, hasta los mismos mexicanos decidieron migrar porque en ese entonces hubo una inestabilidad ya que fue causado por la Revolución Mexicana. Todos esos factores hicieron que todos inmigraran y también actualmente se encuentra ese caso de que se va emigrando. De hecho, hasta los mismos en nuestro país, en Ecuador, migran a lo que sería Estados Unidos o a otros países como Canadá para poder tener mejor vida y sobre todo para liberarse de la delincuencia que se sufre aquí en Ecuador y la crisis económica. Gracias, Mayerly. Paula. A mí me pareció una clase muy interesante, o sea, las migraciones hacia América Latina se produjeron entre los siglos XIX y XX. Muchas personas salieron de Europa por guerras, crisis económicas, pobreza y persecuciones políticas. Como, como ocurrió en España tras la Guerra Civil, América Latina se convirtió en destino porque ofrecía tierras, empleo, estabilidad y oportunidades de progreso, especialmente en países del Cono Sur. Gracias, Paula. Bien, chicos, ¿tienen preguntas, inquietudes en base a lo que es el tema? Todo No, enten- ninguna. Todo entendido, licenciada. Muy bien, vamos a terminar lo que es la socialización de su cuestionario. ¿Hasta qué pregunta nos quedamos el día de ayer? 15. ¿Quién se- Y nos tocaría la 16. Identificar la siguiente definición: ¿qué filósofo griego era especialmente importante para la escolástica? Platón, Sócrates, Aristóteles, Epicuro. Aristóteles. Aristóteles. Paula, Igual Aristóteles. analizar el siguiente enunciado, Víctor. ¿Cuál, cuál fue el objetivo de la misión geodésica francesa en el siglo XVIII? A. Establecer nuevas colonias. B. Medir la longitud de un grado de meridiano terrestre y comprobar la forma de la Tierra. C. Mapear los recursos naturales del continente. O D. Realizar exploraciones comerciales. La respuesta era medir la longitud de un grado de meridiano terrestre y comprobar lo que era la forma de la Tierra. La opción B. La opción B. Bien. Elija la alternativa correcta, Mayerly. ¿Qué científico ecuatoriano se unió a la expedición en Guayaquil debido a sus conocimientos en geodesia? A. José Celestino Mutis. B. Pedro Vicente Maldonado. C. Antonio Ulloa. D. Martín C.C. Es la opción B. Pedro Vicente Maldonado. Maldonado. Pedro Vicente Maldonado. Seleccione el literal correcto, Paula. ¿Cuál fue una de las consecuencias de las misiones científicas en América Andina? A. La explotación de recursos naturales. B. Un aumento en el control militar español. C. Un enriquecimiento del conocimiento sobre el territorio y sus recursos. D. La reducción del número de indígenas. La respuesta es la C. Un enriquecimiento del conocimiento sobre el territorio y sus recursos. Chicos, Paso. 20. Identificar la respuesta correcta del siguiente planteamiento. ¿Quién fue Alejandro de Humboldt? A. Un militar español. B. Un filósofo materialista, naturalista y pionero en la geografía moderna. C. Un explorador estadounidense. D. Un sacerdote español. La B. Un filósofo materialista, La B. naturalista y La pionero B. de la geografía moderna. Elija el literal correcto, Víctor. ¿Cuál fue uno de los aportes de Humboldt
a la ciencia? A. La teoría de la evolución. B. La primera representación gráfica de las medidas transversales de altitudes. C. El descubrimiento de América o de la creación de nuevas herramientas agrícolas. La respuesta es la primera representación gráfica y medidas transversales de altitudes. La B. Sí, la B. Seleccionar el literal correcto, Mayerly. ¿Cuál era la finalidad principal de la misión en la que participó Darwin? A. Establecer las colonias británicas. B. Cartografiar la costa de América del Sur. C. Estudiar la fauna y flora de las Islas Galápagos. D. Recoger muestras de minerales. Es la opción C. Estudiar la fauna y la flora de las Islas Galápagos. ¿Están de acuerdo? Sí, No, no es cartografiar la costa América del Sur. Precisamente entre las dos está la respuesta correcta. ¿Con cuál se queda? ¿Con la B o con la C? a ver, Iván. ¿Cuál era la finalidad principal de la misión en la que participó Darwin? A ver, estudiar y la fauna y la flora, las Cartografiar la Islas costa de Galápagos América en del el texto, Sur. pero creo que es cartografiar lo que era la costa de América del Sur. Por eso creo que fue porque Darwin empezó la misión y después llegó a lo que era Galápagos, mucho tiempo después. Ya, a ver, vamos. Víctor, ¿B o C? B, Mayerly, B. Paula, B. ¿seguro? Sí. totalmente seguro, licenciada. ¿Seguro, Mayerly? Purísimo. Sí, pero Muy bien, chicos. Identificar la opción correcta. Paula, ¿Qué hallazgos hizo Darwin en las alturas de los Andes que contribuyeron a su teoría? A. Fósiles de peces. B. Conchas marinas y fósiles de árboles que habían crecido en la playa. C. Restos de dinosaurios. D. Rocas inglesas. La respuesta es la B. Conchas marinas y fósiles de árboles que habían crecido en la playa. La B. la B. seleccione el literal correspondiente. ¿Qué teoría de otro científico fue descartada por las ideas de Darwin? La teoría de la gravitación universal de Newton, la teoría de la evolución independiente de Lamarck, la teoría de la relatividad de Einstein, la teoría de la conservación de la energía. La teoría de la evolución independiente de Lamarck. La B. Paula, La B. definir la respuesta correspondiente, Víctor. ¿Qué se entiende por estratificación social? A. La igualdad de oportunidades para todos los individuos. B. La voluntad de un grupo social para dominar a otros. C. La desigualdad, la desigual ubicación de grupos e individuos dentro de una sociedad. O D. La eliminación de las clases sociales. La respuesta es la C. La desigualdad, la desigual ubicación de grupos e individuos dentro de lo que era una sociedad. La C. La C. Lea la siguiente alternativa y escoja la opción correcta, Mayer. ¿Qué es un estamento? A. Un grupo que comparte un nivel económico en la sociedad. B. Un grupo social que tiene una jerarquía definida y derechos específicos. C. Un término que se refiere solamente a los individuos de clase baja. D. Una organización política dentro de la sociedad. Es la opción B. Un grupo social que tiene una jerarquía definida y derechos específicos. La B. La B. Completar con el literal correspondiente, Paula.
¿Cómo se clasifican los grupos según la posibilidad de movilidad que ofrece una sociedad? A, por edad; B, por género; C, por castas, estamentos o clases sociales; D, por educación. La respuesta es la C, por castas, estamentos o clases sociales. La La C. C. Identificar el determinante correcto. ¿Cuál de los siguientes grupos tenía provisiones y limitaciones en la colonia? Los españoles, los criollos, las castas y otros grupos no españoles, todas las clases sociales. La C, las castas y otros grupos no españoles. La C. La C. Identificar la siguiente alternativa. ¿Qué característica común tenían todas las mujeres de la colonia? Eran autónomas y tomaban decisiones por sí mismas, estaban sujetas a una sociedad patriarcal, tenían acceso a la educación superior, eran líderes políticas en sus comunidades. La B, estaban sujetas a una La sociedad B. patriarcal. Analizar el siguiente enunciado. ¿Cuál era una de las funciones principales de las mujeres de élite en la colonia? Practicar trabajos manuales, conservar las tradiciones castellanas y la religiosidad, participar en actividades políticas, adquirir propiedades por su cuenta. La B. La B, conservar las tradiciones castellanas y la religiosidad. Muy bien, chicos, hemos culminado lo que es la socialización de su cuestionario para que puedan realizar su examen. Ya están totalmente preparados. Muy bien, muy buenas respuestas he recibido de todos ustedes. Eh, ya tienen prácticamente un 10 en su examen. Ya están listos y preparados. Preguntas, inquietudes, me indican, por favor. No, Ninguna. Bien, chicos, damos ya por terminada lo que es la clase del día de hoy. Recuerden que hasta hoy, para los demás estudiantes, hasta hoy nomás tienen clase con respecto a lo que es este mes. Vuelven a clases a partir del 5 de enero. Está de más mencionarles que a partir del 3 de enero pueden realizar lo que es su examen, si así lo desean. En tal caso, para todos ustedes, les deseo que tengan unas bonitas fiestas muy bendecidas sobre todos y que la pasen súper que bien. Nos vemos en una próxima clase, chicos. Que tengan un bonito día. Chao, Chao. chicos. Nos vemos en una siguiente hasta clase luego, licenciada. Chao, Profe. chao, chicos. también.